Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Empezamos de nuevo con esta serie de vídeos donde explicamos profundamente el Islam desde el principio. Lo que hacemos es que no solo hablamos sobre el Corán, sino que mezclamos cómo empezó el Islam o la historia del Islam con el Corán, o la historia también del profeta Muhammad, la paz sea con él, con el Corán. Porque originalmente el Corán no fue revelado como un libro completo en un momento. El Corán fue revelado a lo largo de 23 años. Y hay muchos versículos que necesitan entender la situación cuando reveló el Corán. Pienso que también podemos entender más sobre el Islam si sabemos exactamente cómo empezó el Islam y la situación cuando empezó el Islam y todo lo que sucedió en esa era. Eso nos ayuda mucho para entender muchas cosas dentro del Corán, porque generalmente las personas preguntan por qué hay esto en el Corán, por qué el Corán dice esto. Cuando entendemos esos asuntos, podemos entender muchas cosas sobre el Corán. Podemos entender más también. Absolutamente podemos entender también los objetos del Corán. Es por eso que hoy, inshallah, hablaremos sobre la situación del mundo generalmente y la situación en Arabia en ese tiempo, en el desierto Arabia, antes de revelar el Corán. Y también la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él, toda esa era antes hasta el momento de revelar el Corán. Para que entendamos, necesitamos entender totalmente la situación. Cuando entendemos esas cosas, inshallah podríamos entender muchas cosas luego. Por ejemplo, cuando luego venimos a cosas como esclavitud, cosas como los versículos que están hablando sobre leyes civiles, cosas como, por ejemplo, luchar en el Islam, todos esos versículos, necesitamos entender la situación ahí. ¿Por qué Allah reveló esos versículos? ¿Por qué tenemos esas leyes, por ejemplo? Por ejemplo, podemos entender por qué Allah concentra versículos sobre el día de juicio en Mecca. No hay luchar en Mecca, solo en Medina. La ciudad de Mecca y la ciudad de Medina. Así, inshallah, vamos a hablar brevemente sobre todas esas cosas por hoy. Y inshallah, en la próxima semana empezamos en los primeros versículos del Corán. Absolutamente hay ocasiones cuando paramos mucho con el Corán. Por ejemplo, desde la próxima semana paramos mucho con los primeros versículos para entender los primeros versículos. Así, inshallah, nuestras reuniones serán como dijimos, vamos a mezclar entre la historia de cómo empezó el Islam y el Corán, los significados del Corán, para que podamos entender más. Ahora, si vemos al mundo, generalmente, podemos decir estamos ahora 600 años después de el profeta Jesús, la paz sea con él, en esa era. Estamos hablando en esa era. En esa era, si vemos a Arabia, aquí en el
en este lugar verde, eso es la península arábiga. Aquí es el imperio persa. Como podemos ver, el imperio persa muy largo hasta China. Aquí, China. Aquí, muy importante, el imperio romano. Todas sus partes en el imperio romano. Sobre esto, necesitamos entender algo importante. Durante esa era, en el mundo, no hay paz. No hay paz como sabemos ahora. El mundo, o las relaciones, por cierto, hasta la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones están basando en la guerra. Eso significa que ya puedes ocupar los otros o los otros van a ocuparte. Eso es. Los imperios dependen en su económica, en su economía, o dependen a impuestos. Por ejemplo, el imperio romano, si pueden atacar países nuevos, van a hacerlo. Pero hay otra opción, que esos países pagan impuestos a el imperio. También los gobiernos en ese tiempo toman dinero de la gente como tarifa o como impuestos también de esos países. Por ejemplo, el capital del imperio romano es Roma, Roma de Italia de hoy. El capital de el imperio persa era una ciudad llamada El Madain, y en Babilón también. Necesitamos entender esto porque vamos a ese punto otra vez luego. Es que dos cosas. Siempre hay guerra. No hay nada que significa paz. La paz era algo temporal. Siempre. Es en todo el mundo. Cualquier persona que sabe la historia sabe que hasta la Segunda Guerra Mundial, the Second World War, no tenemos, por ejemplo, United Nations, como hay un pacto de la paz como tenemos ahora. Eso sucedió después de nuclear bomb. Ok. Pero en ese tiempo no puedes, por ejemplo, establecer un estado o un imperio y dices que, ok, déjame en paz, yo no quiero la guerra. No hay algo así. O ocupas la gente o la gente te ocupan. O haces un pacto de paz, pero siempre cuando hay un imperio y cuando ven que eres un poco débil, van a ocuparte. Pero los árabes en ese tiempo tenían un poco algo especial, podemos decir, porque sus países, o aquí por ejemplo, en el desierto de Arabia, era desierto, no hay nada para ocupar. Es por eso que eran libres, y es un punto importante en ese tiempo, es que no los persos, no ni los romanos estaban pasando en ocupar esos países, el desierto, porque no hay nada ahí. ¿Por qué hacen esto? Es por eso que los árabes eran libres en ese tiempo. Ok. Necesitamos entender también algo en esa era, también muy importante, que es
la esclavitud. En ese tiempo la economía mundial está basada en esclavitud. La esclavitud tenía muchas razones. La guerra, la usura, puede ser negocio, pero la usura y the interest rates, just say in that time, la guerra es la razón más importante en esto, porque no hay derechos de prisioneros, podemos decir. Cuando alguien será prisionero después de una guerra, será esclavo o esclava. También, cuando un imperio entra a nuevos países, tiene el derecho de hacer lo que quiera con la gente. Imagina. Y si ustedes recuerdan, decimos cuando estábamos hablando sobre ser agradecido a Allah, una de las bendiciones que tenemos como humanos es que vivimos en esa ira. No tenemos miedo de ser esclavos. En ese tiempo era normal que hay un país vive en paz, pero viene otro imperio para ocuparles y se convierten a esclavos. Muy normal. Necesitamos entender también porque vemos cuando viene el Islam, este problema era muy grande. Muchas personas son esclavos y esclavas y no puedes decir simplemente, vamos a librarles. No puedes, por muchas razones. Al primero, eso es la fuerza laboral. No puedes decir, por ejemplo, ahora all the employees will be free. No puedes. La segunda, no puedes hacer de un lado. No puedes hacerlo de un lado. Es que dices que, para mis enemigos, la gente serán libres. Pero cuando mi gente serán prisioneros, serán esclavos. No puedes decirlo de un lado. Debes hacerlo en todo el mundo. Y eso no sucedió hasta, pienso que 1800 y algo en América. Después de la guerra civil en América. Y después tenemos máquinas. Ahora echamos un vistazo a la situación dentro del desierto de Arabia. Dentro del desierto de Arabia no hay imperio, no hay un gobierno. Hay tribus árabes que viven dentro del desierto. Todos esos tribus tienen, como podemos decir, su gobierno. No es gobierno porque los árabes antes del Islam no tenían gobiernos, no les gustaban esa idea de estar en un gobierno. Querían vivir libres en el desierto. Pero podemos decir que es áreas de influencia de los tribus. Y cómo era la situación en el mundo, en todo el mundo, Los árabes en ese tiempo estaban luchando entre sí, siempre luchan, excepto en la Meca. En la Meca, podemos decir, era la capital por la Kaaba. La Kaaba fue construido por el profeta Ibrahim y el profeta Ismail. La paz sea con Dios, muy antes del profeta Jesús, la paz sea con él. Es por eso que la ciudad de Meca tiene algo especial. Pero entre todos esos tribus había
muchas guerras entre ellos. También había esclavitud, también había guerra un poco entre ellos y los persos. Un poco sucede. Pero generalmente podemos decir que hay mucha guerra. Por cualquier razón. Por ejemplo, hay una guerra muy especial, muy famosa, entre dos tribus. Fue por 40 años. Por dos camiles. For like camels? Camel? Canales. Huh? Canales. The camel? Camellos. Camellos. Por dos camellos. There was a race between two camels. One of them won the race. So the owner of the other one killed this one. And the owner of the first one killed that person. And then the family of this person killed that person. And a war for 40 years. Imagine. So, la idea es que había guerra entre ellos por cualquier razón. Ok. Los árabes antes del Islam tenían muchas cosas interesantes. Pero si podemos empezar con el lado positivo, podemos decir los morales. Los morales eran sagrados para ellos. Por ejemplo, no les gustan mentir. No les gustan betray. ¿Cómo decir? Betray. No les gusta betray. Traicionar. ¿Perdón? Betray. Sí. Traicionar. ¿Cómo? Traición. La traición. Traición. No les gustaban traición. Por ejemplo, les gustaba mucho la libertad, ser libres. Es algo muy importante para ellos en el desierto. Una de las cosas negativas era, por ejemplo, como decimos, la esclavitud. Era también cómo tratan con las mujeres. Las mujeres en ese tiempo eran libres, no les gustaban tratar con las mujeres de una manera mal, pero podemos decir que las mujeres no tenían un papel en la sociedad. Eran como seguidores de los hombres por toda la situación. Las mujeres en ese tiempo no pueden decidir muchas cosas sobre sus asuntos. Es algo importante que vamos a ver como sucedió cuando vino el Islam. Por ejemplo, no todas las mujeres pueden decidir a quién o con quién van a casar. Okay. A veces las personas no dejan las mujeres casar, por ejemplo. No quieren esto. Podemos decir que los hombres en ese tiempo controlan totalmente las mujeres. Absolutamente hay excepciones, pero eso es la situación total. Dentro de esto, de esas situaciones, nació el profeta Muhammad, la paz sea con él. Pienso que en el año 522 después del profeta Jesús, la paz sea con él, del nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él. Necesitamos mencionar algo importante también. Es que los árabes adoraban o siguen la idolatría. Pero en ese tiempo, dentro de la península árabe, había cristianos
y judíos. Los judíos eran en la ciudad de Medina. En ese tiempo el Imperio Romano han hecho mucha discriminación contra los judíos en el Imperio Romano. Es por eso que después del profeta Jesús, la paz sea con él, muchos de ellos fueron dentro de la península árabe para huir de la discriminación del Imperio Romano y quedan en la ciudad de Medina. En la ciudad de Medina había 3 tribus judíos. Eran árabes, hablan árabe, sus nombres eran árabes, pero eran judíos dentro de la ciudad de Medina. Sí, perdón, en el año 570 era la revelación del Corán en 620, pienso, 22 o algo. También hay cristianos en un lugar llamado Najran. Najran puede ser donde Najran, algo aquí en el sur de la península árabe. Najran eran cristianos, han aceptado el cristianismo, son árabes, pero han aceptado el cristianismo. En ese tiempo también, como dijimos, la mayoría de los árabes siguen la idolatría, pero hay personas, hay personas siguen el monoteísmo. Déjame parar esto. Ok. Hay personas siguen el monoteísmo del profeta Ibrahim. Llamaron al-Ahnaf. No adoran ídolos, pero siguen el monoteísmo, pero no hay un mensaje, no hay porque el mensaje del profeta Ibrahim, la paz sea con él, no fue preservado en la Meca. Es por eso que no aceptan la idolatría, pero adoran a Allah, el único Dios. Necesitamos saber que los árabes antes del Islam no eran ateos, que creían en Allah, pero lo que creían en la idolatría es que esos ídolos son sus herramientas para ser más cerca a Allah. Todos esos ídolos tienen nombres de buenas personas. Por ejemplo, un nombre de esos ídolos era Hubal. Hubal, esta persona es buena persona. Era buena persona. Cuando murió, la gente han hecho una estatua para él. Y luego dicen que es nuestro camino para acercar a Allah. No sé si es la misma idea de algunos santos o algo, pero eran como santos. Buenas obras, buenas personas, muy buenas personas. Cuando vino el Islam, absolutamente, este concepto era más complicado porque hay negocio en esto. Hay, por ejemplo, empresas de construir esos ídolos. Una de esas personas que estaban construyendo esas estatuas era el tío del profeta Muhammad, la paz sea con él, que rechazó el Islam cuando viene, Abu Lahab. Y durante su vida Allah reveló un capítulo muy corto. Dice que esta persona será en el infierno, porque va a morir no musulmán y rechazará el Islam.
porque es el tío del profeta. ¿Pero por qué? Porque sabe que si acepta el Islam, se causará daño a su negocio de construir ídolos. Es por eso que dice que no, quedó en esto y murió como no musulmán. Vamos a ver su historia también. Entonces, los árabes antes del Islam no eran ateos. Adoran, creían en Allah, pero creían en los ídolos también como sus herramientas para acercar a Allah. En esas situaciones nació el profeta Muhammad, la paz sea con él, en Mecca. En la vida del profeta antes de Mecca, el padre del profeta murió antes de su nacimiento y su madre murió cuando tenía 6 años. He was orphan. Y vivió o creció primero con su abuelo, su nombre es Abdul Muttalib, y también después de un poco su abuelo murió también, y entonces su tío, otro tío, su nombre es Abu Talib, este nombre importante, Abu Talib. El profeta Muhammad, la paz sea con él, creció como un hijo de Abu Talib. Abu Talib luego protegió mucho al profeta, como vamos a ver. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, tenía un poco, podemos decir 14 algo, en ese tiempo, empezó a trabajar con negocios o con... desde esto, ¿qué significa eso en español? Déjame ver. Cuidado de ovejas. Trabajó con cuidado las ovejas, cuidar las ovejas. El profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dijo que cada profeta trabajó en esto, cuidar las ovejas. De verdad, enseña mucho, enseña paciencia. Y luego el profeta Muhammad, la paz sea con él, empezó con negocio. Pastor de ovejas. Hay algo también necesitamos mencionar en ese tiempo, es que los judíos y cristianos en ese tiempo esperaban un profeta. Eso también vamos a ver mucho en la Medina. Dentro de esos lugares de cristianos y países y judíos, la gente en ese tiempo esperaban un profeta. El problema que sucedió luego con los judíos, sí, hermana, el problema que sucedió con los judíos que vamos a ver luego en la Medina es que esperaban que esta profeta, como sucedió normal, esperaban que esta profeta viene de los hijos de Israel, no viene de los hijos de Ismael. Ok, es un punto importante. Después del profeta Ibrahim, la paz sea con él, el profeta Ibrahim tenía hijos. ¿Alguien sabe los hijos del profeta Ibrahim? ¿Quién es? Pauli, hermana. Abraham. Sí. Isaac e Ismael. Isaac y Ismael. Ok. Y del profeta Isaac, ¿quién viene? Jacob y Esaú. Exactamente. Y del profeta Jacob es Israel.
Ok. Los hijos de Israel son los hijos de Jacob. Del profeta Jacob sabemos que hay 11 personas 12. y José. Joseph. Ok. Todos los mensajeros, estamos hablando en esta parte del mundo, ¿ok? Porque absolutamente hay mensajeros en otras partes. En esa parte del mundo, todos los mensajeros que vinieron después de Israel, la paz sea con él, después de Jacob, eran de los hijos de Israel, de sus hijos, todos. Es por eso que en ese tiempo, por cierto, estamos hablando sobre miles, puede ser, o cientos de mensajeros. En el Corán tenemos pocos de ellos, pero el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dijo que había muchos mensajeros y profetas. Es por eso que en ese tiempo esperaban que el mensajero será como era normal, uno de los hijos de Israel. El problema que sucedió con los judíos y luego en la Medina es que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es de la línea de Ismael, no es de la línea de Israel. Olvidamos mencionar que el profeta Muhammad, la paz sea con él, es de la línea de Ismael. El profeta Muhammad, la paz sea con él, trabajó como pastor de ovejas. Me gusta este término, pastor de ovejas. Y luego trabajó en negocio. Y trabajó, era como por ejemplo el jefe del negocio de Khadija. Khadija era una de las mujeres famosas en la Meca. Era muy rica. She was a businesswoman. She was elder than el profeta Muhammad, la paz sea con él. El profeta Muhammad, la paz sea con él, trabajó por manejar su negocio. Y luego casó con Khadija y tenía todos los hijos, las hijas del profeta Muhammad, la paz sea con él, era de Khadija. Hablamos sobre Fátima. Una de ellos era Zainab y Ruqayya y Kulthum. Pienso que tenemos más. Ruqayya, Kulthum. Sí. 5. Pienso que eran 5 o 4 hijas. No recuerdo bien. No tenía un hijo. Tenía un hijo luego, Al-Qasim, y murió después de algunos meses. Y luego tenía Ibrahim, luego en Medina, pero murió también cuando tenía 6 meses. Ok. Antes del Islam, la gente en Mecca confiaba mucho en el profeta Muhammad, la paz sea con él, y cuando había un problema, como sucedió en un tiempo antes de la profecía, del profeta Muhammad, antes de la revelación del Corán, confiaba mucho en el profeta, y cuando ocurre un problema entre ellos, confían en el profeta, en la opinión del profeta Muhammad, la paz sea con él. Volvemos, inshallah, luego a este punto, porque antes del Islam confiaba mucho en el profeta Muhammad, la paz sea con él, pero cuando viene el Islam dicen mentiras, mientras
no sabían una mentira al profeta Muhammad, la paz sea con él, en su vida. Eso es generalmente la situación generalmente del mundo y de la península árabe, del desierto árabe en la Meca, antes de la revelación del Corán. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, tenía algo acerca de 40 años, el profeta Muhammad, la paz sea con él, gustaba ir a las montañas para pensar. Eso es la montaña cuando reveló el Corán. El profeta Muhammad, la paz sea con él, en esos tiempos gustaba mucho ir y estar solo en las montañas, en esa montaña especialmente cuando reveló el Corán. El profeta Muhammad, la paz sea con él, pensaba de la situación del mundo, de las injusticias, de todo este oscuro en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Pero no había nada. En los últimos países, antes de la revelación, en los últimos años, antes de la revelación del Corán, el profeta Muhammad, la paz sea con él, gustaba ir a esos países, a este país, a esas partes, de la Meca. Como podemos ver, es muy difícil. Por cierto, inshallah ustedes tendrán la oportunidad de visitar esas partes del mundo. Pero de verdad es muy difícil. Tienes que caminar horas para llegar allí. En una de las noches del mes de Ramadán vino el ángel Gabriel al profeta Muhammad, la paz sea con él, para revelar los primeros versículos del Corán en esta montaña. Eso es lo que será nuestro tema, inshallah, en la próxima semana, los primeros versículos del Corán. Como dijimos, vamos a parar mucho con esto, porque mezclamos entre esta historia y entre el Corán. Paramos con esos significados de esos versículos. En la próxima semana, inshallah, continuamos con el tema. Inshallah, si no surgirá algo, continuamos inshallah en la próxima semana.